Vamos a explicar algunos elementos importantes respecto a las funciones en Python que están pendientes o que directamente muchos me han pedido y que no les ha quedado claro. Cuando trabajamos con funciones personalizadas en Python, tenemos la opción de poder categorizar, claro, ordenar el código o dividirlo para poder gestionarlo de una manera más eficiente, de manera de que el código nos queda dividido en bloques que podemos ir reutilizando una y otra vez como nosotros estimemos conveniente. Entonces podríamos definir una función que se llame mensaje pantalla, por ejemplo. Y allí nosotros nos damos cuenta de que podemos hacer dentro de ella lo que nosotros quisiéramos. Siempre una función va a ser un nombre que va a comenzar en minúscula y va a tener un paréntesis redondo a su derecha. Siempre tendrá un paréntesis redondo a su derecha, que en este caso está vacío, o perfectamente podría tener un argumento, o incluso dos argumentos. ¿Ya? Por ahora vamos a vacío, que es la opción más sencilla. Aquí podríamos tirar un mensaje por pantalla, lanzar un mensaje y ya está. ¿Mm? Y por ejemplo, eventualmente alguien podría dejarlo un poco más presentable y quedaría de esa manera. Entonces, si se fijan ahora, si nosotros lo compilamos, ¿qué es lo que va a suceder? Probablemente no va a compilar bien, pero no muestra nada por pantalla. Porque yo acabo de definir una función, pero no la he invocado. Entonces, para invocarla, simplemente la llamamos, tan sencillo como eso, y incluso podemos llamarla a la vez que nosotros queramos. ¿Ok? O también podríamos poner en un bucle, si acaso así lo estimamos conveniente. ¿Ya? Y ahí podemos comenzar a jugar como nosotros lo estimemos conveniente. Luego viene un tipo de función que es el que nos permite poder trabajar con funciones un poco más avanzadas. Y nos encontramos con el segundo tipo de función, que es la que retorna una variable. Entonces nosotros podríamos definir una función con retorno. ¿Ya? Significa eso que es una función que tiene la capacidad de devolver una variable. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que x es igual a 2 y z es igual a 3. ¿Ya? Y podríamos decir de que y va a ser x por z. Por lo tanto, mediante la palabra reservada return, podríamos establecer que devuelva y. Entonces nosotros cuando invocamos esa función con retorno, debo tener en cuenta de que esta función, va a retornar una variable que se llama i, que en este caso es de tipo numérico, porque la declaración implícita así lo dejó. Entonces, la probamos. Vamos a borrar esta por ahora. ¿No? ¿Qué sucede? No nos muestra nada. ¿Por qué no nos muestra nada? Porque está retornando una variable. Si yo una variable no la retorno por un mensaje por pantalla, obviamente no puedo mostrarlo por pantalla. Por lo tanto, lo lógico que esta función, por ejemplo, se la pasemos a la función print y de esa manera podríamos devolver el valor. ¿Ya? Pero algo que puede ser más interesante que aquello, que nosotros podemos tratarlo como una variable. ¿Ya? Entonces, función con retorno, si ya sabemos que nos devuelve una variable, podríamos utilizarla en una variable nueva que la explico de inmediato. Por ejemplo, vamos a ponerle la variable a para que se entienda. ¿Qué sucede acá? La función con retorno,
devuelve una variable que es de tipo numérica que sí. Por lo tanto, cuando le invoco, tiene la capacidad de retornarlo. Por lo tanto, se asigna a la variable a. A partir de ahora, variable a guarda todo lo que devolvió la función en rigor y puedo comenzar a tratarla en cuestión de aquí para adelante como una variable más. Incluso podría volver a utilizar la variable i. ¿Y qué sucede acá? Ningún problema, porque la variable i solamente existe dentro de la función, es una variable local esta función. Y la variable i está afuera de la función, es una variable global. Así que es como que no se conocen entre sí. Y puedo mantener incluso el mismo nombre sin que sea la misma variable. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? De que todo lo que genera una función puedo comenzar a tratarla como una variable más. Entonces, para hacerlo un poco más interesante, vamos a cambiar un poquito el panorama. Esta función la vamos a poner calcular edad, ya que va a ser una función ahora que va a retornar una variable que la vamos a llamar edad. Y esta función va a tener la funcionalidad de calcular la edad. Entonces, vamos a hacer una función no solamente que retorne la edad, sino que sea capaz de recibir el año de nacimiento. Entonces, vamos a poner que es una función con parámetro. Recibe un parámetro. Por lo tanto, al recibir un parámetro, cuando yo le invoco, va a recibir un parámetro, que es una variable de nacimiento, vamos a poner. Entonces, al recibir nacimiento, va a tener la capacidad de poder calcular la edad que tiene. Entonces, edad va a ser igual a, por ejemplo, 2019 menos nacimiento. Ya. De esa manera podríamos calcular de manera un tanto simplista quizás, pero podríamos calcular el año de nacimiento. Entonces acá tenemos varias opciones. Podemos, lo que retorna esta función, asignárselo a una variable e invocar la variable y luego cuando llamemos por pantalla podemos decir en la edad que tiene CSD y la invocamos. Pero sin embargo no podemos olvidar que necesitamos pasarle la variable nacimiento. Yo invoqué la función, pero necesito pasarle nacimiento. ¿Y nacimiento qué es lo que es? A nivel global no es nada. ¿Se fijan? Entonces nacimiento eventualmente podría ser una variable que podríamos capturar por teclado. ¿Ya? Entonces voy a poner ingrese de nacimiento. Y podríamos probarla y se me fue ahí poner la coma. ¿Ya? Tenemos año de nacimiento. ¿Y cuál es el error que tenemos? Que en la función name estamos retornando función con retorno, que obviamente no le cambiamos el nombre acá. Entonces ahí estamos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que estoy invocando una función que al momento de invocarla le paso una variable que pasa a ser el parámetro que recibe en este instante. Lo recibe acá, lo procesa, o sea, se le resta 2019 y se le asigna la variable edad. Esta función retorna edad, o sea, retorna el proceso ya resuelto y como lo devuelve, se lo asigna en este caso de manera arbitraria a la variable y, variable i. Por lo tanto, de aquí en adelante puedo comenzar a tratar esta variable como simplemente una variable. Incluso puedo olvidarme que es una función de aquí en adelante. Podría ser de la misma manera si yo quisiera invocar a la función directamente. ¿Ya? Yo podría hacer de esa manera, no hay problema. Incluso más, podría yo pasarle esta función a otra función. Podría yo, si existiese una función más avanzada, calcular el parámetro x, por ejemplo. Aquí yo puedo pasarle una variable, por ejemplo, puedo pasarle i. Y puedo seguir haciendo de manera cíclica, pasándonos variables de una función en otra. No hay problema, porque podemos ir reutilizando.
Por lo tanto, como en un eventual ejemplo yo tengo la opción de trabajar con una función de esta manera, ya no necesito volver a declarar lo que está acá y lo que está acá. Simplemente lo invoco una y otra vez. La invocación en la programación es muy importante porque nos permite reducir la cantidad de líneas de código que trabajamos y poder hacerlo más simple y más ordenado también. Si quisiéramos pasarle un arreglo, podemos hacerlo de igual manera. Simplemente le pasamos un arreglo como una variable más. Y básicamente de esa manera podemos ir gestionando e ir facilitando el trabajo que estamos haciendo en programación en Python.